En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la novela La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa. Esta es la penúltima sesión que vamos a dedicar a esta novela, a este seminario en el que hemos grabado prácticamente 22 vídeos, serán los vídeos completos, y aquí vamos a ocuparnos de los capítulos 21 y 22. Haremos una última sesión dedicada a los capítulos 23 y 24, porque la novela realmente no da más de sí. Aquí, en relación con el capítulo 21, hemos de decir que es un capítulo totalmente prescindible, no dice absolutamente nada, es una especie de crónica criminal sin valor literario, no vale la pena detenerse en él porque es simplemente el contenido de lo que podría ser una noticia de prensa. No tiene realmente ningún valor literario. Es el capítulo, a mi juicio, literariamente hablando, más pobre de la novela. El capítulo 21, sin embargo, el capítulo 21, que es este al que me refiero, insisto, no tiene ningún valor literario, pero sin embargo el capítulo 22, a mi juicio, es el más valioso de toda la novela. No es que sea ninguna maravilla, pero es el más valioso de toda la novela. Solamente del capítulo 21 diré un par de cosas. La primera cuestión es que, sorprendentemente, uno encuentra errores. Ya no de ortografía, aparece en un momento dado nada más y nada menos que una frase en la que el sujeto de la oración y el verbo van separados por una coma. Dante Minervino y el negro fortachón con cara de boxeador, coma, hicieron que los tres guardias, etc. Claro, entre el sujeto y el verbo no hay nunca ninguna coma. Esto deberían corregirlo los editores. Y por otro lado, me encuentro con otra frase que es una oración condicional mal construida. Nada de eso se habría conseguido si ellos no mataban a la bestia. La versión correcta es nada de eso se habría conseguido, coma, si ellos no hubieran matado a la bestia. Tiene que ser un pretérito perfecto de subjuntivo. Es decir, que la condición, por otro lado, debe ir separada de una coma con una coma de la apódosis. Es decir, la prótasis y la apódosis en la oración condicional deben ir separadas por una coma. Y desde luego el potencial, el condicional perfecto debe ir acompañado de un pretérito perfecto de subjuntivo, no de un pretérito imperfecto de indicativo. Pero esto me sorprende, porque verdaderamente son errores que vamos, de un estudiante de bachillerato de los de mi época ya subsanaba. Pero ya digo, el capítulo 21 no tiene ningún interés literario, o sea, no vale la pena perder un segundo en él. Vamos al capítulo 22. El capítulo 22, a mi juicio, es el más importante de la novela y el más valioso de la novela. De hecho, esta novela, si se redujera exclusivamente al capítulo 22, sería un cuento o una narración muy breve que ganaría mucho. Es decir, el resto de los capítulos de la novela son completamente prescindibles. El capítulo 22 es, a mi juicio, el único valioso o el más valioso. Este capítulo 22 responde simplemente a la pregunta de cómo se reorganiza un golpe de Estado o cómo se organiza un golpe de Estado. Tanto desde el punto de vista de la organización como de la reorganización del golpe de Estado, este capítulo es una lección magistral. Claro, ustedes me dirán, pero ¿cómo es posible organizar un golpe de Estado desde la literatura? No me lo pregunten a mí, yo no soy especialista en golpes de Estado, ni soy especialista en la escritura de obras literarias. Yo simplemente he dedicado mi vida a estudiar la interpretación de obras literarias. Ni siquiera me voy a calificar de especialista en ello, porque este tipo de cosas rebasan las posibilidades de cada cual. Eso allá cada uno sabrá. Pero evidentemente no soy especialista en la organización de golpes de Estado. Pero si algo nos enseña este capítulo 22 de la fiesta del chivo es a organizar o reorganizar un golpe de Estado. Les pongo en antecedentes. El 30 de mayo de 1961 acribillan a balazos al coche en el que viaja el dictador de República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo Molina. Dejan herido de muerte al chofer, edecán, guardaespaldas, conductor, y Trujillo muere acribillado a balazos. Se produce un golpe de Estado fallido porque
la persona que debería gestionar la toma del poder de tanto las instituciones civiles como militares, que es el general Pupo Román, no lo hace, e incluso se pasa al lado de los trujillistas, traicionando a sus aliados o a sus cómplices golpistas y abortando la toma del poder. Sin embargo, hay un personaje que será el personaje clave en la reorganización de este golpe de Estado, que es el denominado presidente títere de República Dominicana, que es Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer es el presidente oficial de República Dominicana, aunque esté puesto por Trujillo, y será quien, en medio de todo un auténtico caos estatal, nacional, tomará sutilmente el poder para conducir el país hacia una democracia. Siendo él trujillista, convicto y confeso, gestionará el tránsito de poder muy sutilmente, muy cuidadosamente, para llegar a una democracia, naturalmente todo esto bajo el patrocinio, la tutela y el control de los Estados Unidos. Sin embargo, ocurren cosas monstruosas durante todo este proceso, porque si por un lado políticamente República Dominicana evoluciona hacia una democracia gestionada en principio por Joaquín Balaguer, por otro lado los familiares de Trujillo mantienen un poder que les permite, dentro de lo que es un tránsito a la democracia, ejercer todo tipo de crímenes contra seres humanos a los que masacran, torturan y ejecutan sin ningún tipo, pero vamos, ni de piedad, ni de justicia, ni de absolutamente nada. Esto es lo que este capítulo 22 de la novela describe y, como les digo, es a mi juicio el capítulo más importante. Responde básicamente a este título: ¿cómo organizar un golpe de Estado? En definitiva. Claro, yo no digo que este sea el manual que tengan que leer aquellas personas que pretenden organizar un golpe de Estado, pero desde luego es una lección de psicología, de gestión, de sutileza y de reorganización del éxito y del liderazgo. Tanta gente que hoy día habla de liderazgo no sabe lo que se pierde cuando se pierde la lectura de determinadas obras literarias que ponen precisamente el dedo en la llaga de esta cuestión. El hecho se presenta, parte este capítulo, cuando el presidente Joaquín Balaguer recibe, pues en la noche del 30 de mayo, una llamada telefónica del general José René Román, llamado Pupo Román, y cuando suena el teléfono ya el propio presidente de la República dice: lo han matado. Piensa, lo han matado, pensó. La conjura había tenido éxito. Lo cual quiere decir que el propio presidente Balaguer está implicado, está informado, tiene conocimiento de esa conjura, no es por tanto alguien inocente. Y sin embargo, se preservará como una criatura completamente inocente que no ha tenido nada que ver con estos hechos y prestará sus servicios de apoyo a la familia Trujillo hasta que pueda desembarazarse de ellos completamente y tomar de manera plenipotenciaria el poder de ese Estado. Claro, Pupo Román lo convoca a él, a un familiar de Trujillo y al torturador Johnny Abbes a su despacho en una de las fortalezas militares, en una de las dependencias militares, y la respuesta del presidente Balaguer es muy sutil, es muy hábil. Dice: si ha ocurrido algo tan grave como presidente de la República, no me corresponde estar en un cuartel, sino en el Palacio Nacional. Voy para allá, para el Palacio Nacional. Le sugiero que la reunión se celebre en mi despacho. Buenas noches. Y ya le cuelga el teléfono sin darle opción a ninguna réplica. Claro, naturalmente el presidente Balaguer se pregunta por qué lo quieren convocar en un cuartel militar y supone evidentemente que bien es para pedirle que dimita o para arrestarlo, implicándolo en la conjura. Y el caso es que, por supuesto, no va, pero tampoco irá ninguna de las otras dos personas a las que Pupo Román ha convocado. Por supuesto, no irá Johnny Abbes, que ya está informado de la posible implicación en la conjura del general Pupo Román, y tampoco irá el otro pariente de Trujillo. Cuando el presidente Balaguer llega al Palacio Nacional ya se da cuenta de que aquella es una situación absolutamente irremediable. El narrador pone en el pensamiento de este personaje, Balaguer, una declaración muy clara. Dice: una simple ojeada le bastó para saber que esa tribu de pobres diablos, la tribu de pobres diablos son los familiares de Trujillo y las personas más allegadas a la familia Trujillo. Esa tribu de pobres diablos había perdido la brújula. Claro, la cuestión es, ¿realmente
¿Las familias que detentan un poder en estas condiciones alguna vez han tenido la brújula en sus propias manos? ¿O esta brújula ha estado en manos de un conjunto de asesores que una vez que ven delante el peligro huyen y dejan a estas familias completamente abandonadas en una tesitura en la que ellos por sí mismos no pueden sobrevivir ni saben qué hacer? Las grandes desentronizaciones históricas que ha habido se han debido precisamente a esta falta de brújula por parte de las familias que dinásticamente pierden en un momento dado de la historia el poder. Esto ocurrió con Trujillo, pero es que ha ocurrido también con Luis XVI y con tantas monarquías o tantos mandatarios que en un momento dado de la historia, insisto, ignorantes de que no tienen en sus manos ninguna brújula propia, pierden el poder sustentado por una serie de colaboradores que en un momento dado los traicionan, los abandonan o simplemente los han engañado, ni más ni menos. El presidente Joaquín Balaguer claramente se da cuenta de que hay un vacío de poder y que hay que llenarlo, hay que gestionarlo inmediatamente. Los militares quedan retratados aquí como gente enormemente torpe desde el punto de vista de cualquier experiencia o implicación política y no saben improvisar, desde luego, ningún tipo de estrategia. Pupo Román ha fallado a la hora de tomar militarmente el poder civil para conducir el país a la democracia, y la situación es de río revuelto, pero de río revuelto y muy violentamente revuelto. Sin embargo, quien toma la iniciativa es el gran torturador de República Dominicana, Johnny Aves, que inmediatamente, por supuesto, porque le va la vida en juego, toma posiciones vitales, decisivas, e identifica rápidamente a quienes han formado parte de ese atentado y, por supuesto, obtiene conocimientos y accede a la información decisiva para ir deteniéndolos poco a poco, a todos y cada uno de ellos, excepto a dos, a Luis Amiama y Antonio Inberg, que son los dos únicos supervivientes a esta terrible crueldad. El caso es que por el medio de esta situación se advierte que el nuncio apostólico, que había sido prácticamente amenazado de muerte por parte de ese gran torturador de República Dominicana, Johnny Aves, está arrestado y su vida puede correr peligro porque lo podrían matar. Y sin embargo intervienen a su favor potencias extranjeras, sobre todo Estados Unidos, por supuesto el Vaticano, y compadece ante el presidente de la República el nuncio apostólico, el cónsul norteamericano y el encargado de negocios del Reino Unido, que estaban a la entrada del palacio, el encargado de negocios. Fíjense ustedes cómo la política y el comercio están muy cerca siempre, ¿no? Estaban a la entrada del Palacio Nacional, retenidos por la Guardia. Los hizo pasar. No los traía el atentado contra Trujillo, sino la captura violenta de Monseñor Rey por hombres armados que habían entrado en el colegio de Santo Domingo rompiendo las puertas. Quiero decir que iban a matar a este eclesiástico de alto standing, de alto nivel. Era, en fin, una figura religiosa que se había opuesto al régimen de Trujillo una vez que Estados Unidos había retirado la confianza política al régimen, no antes que lo había apoyado. Es decir, la Iglesia ha apoyado incondicionalmente a Trujillo hasta que Estados Unidos decide cambiar la estrategia y entonces la Iglesia retira incondicionalmente el apoyo a Trujillo. Realmente a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, pero cronométricamente, es decir, desde el primer minuto en el que cambia la estrategia, la Iglesia cambia también la estrategia. Es curioso que todo el mundo es acribillado, asesinado, torturado, pero la Iglesia, al personaje eclesiástico, la Iglesia no la toca ni Dios. Y en este punto, el presidente Balaguer, Joaquín Balaguer, católico confeso a ratos, como veremos, sabe que la protección de las figuras eclesiásticas es también una autoprotección del régimen. Preservar a la Iglesia en ese momento es preservar no solo al régimen democrático, incipiente, sino sobre todo preservarse a él como una figura que políticamente va a gestionar ese nuevo régimen que surge. Y es lo que aquí tenemos. Nos encontramos con ese obispo que es un auténtico ex homo, que parece que no se entera de nada de lo que ha ocurrido, como si él no hubiera sido una de las partes esenciales en la promoción, en la difusión de toda la oposición antitrujillista, y aquí aparece como si se hubiera caído de un guindo y él no supiera qué es lo que ocurre, ¿no? Es decir, es como si hubiera pulsado el botón
que provoca una enorme explosión y él no supiera inocentemente, el pobre hombre, qué es lo que acaba de hacer. Paralelamente, los conjurados se delatan. El general retirado Juan Tomás Díaz, Antonio Inver y Luis Amiama son los primeros delatados por uno de los heridos en el atentado, por Pedro Livio Cedeño. De tal manera que la conspiración teóricamente no tenía ramificaciones entre las Fuerzas Armadas, como se dice, pero el caso es que el general Pupo Román, que todavía no ha sido identificado oficialmente, pero ya es un sospechoso entre los conjurados, ya está bajo clara observación. En este contexto, la relación entre Johnny Aves y Joaquín Balaguer, presidente de la República y el gran torturador del régimen trujillista, es una relación inconciliable, es decir, se odian, se detestan mutuamente. Pero Joaquín Balaguer es enormemente sutil, es enormemente civilino y tiene una grandísima paciencia. No se deja llevar por ningún ataque de histeria ni de desestabilización emocional. Controla muy bien la situación y esto es lo que garantiza el éxito, indudablemente. También lo hace Johnny Aves, desde luego, pero con mucha más torpeza, porque es mucho menos inteligente. El caso es que Joaquín Balaguer dice el texto, fíjense, esto no se lo pierdan porque es muy bueno, dice el texto de la novela: pidió a Dios en quien creía a ratos. Díganme ustedes cómo se puede pedir a Dios en quien se cree a ratos que se pusiera de su lado. Claro, esto es magnífico. Tener a un Dios de tu lado es estupendo. Entonces, cuando te conviene creer en Dios, pues crees en Él y le pides que se ponga de tu lado. Y cuando no, pues liquidas cuentas y dices, usted y yo no nos hemos visto nunca, con anterioridad. Pero esto a un Dios no se le puede decir. Cuando alguien dice o piensa o gestiona su vida bajo este imperativo, bajo esta divisa, pidió a Dios en quien creía a ratos que se pusiera de su lado, solo cabe decir, como buen Judas. Claro, pidió a Dios que se pusiera de su lado, dice, porque te voy a vender. Y oye, y obtengo 30 tetradracmas tirios con tu venta, que es lo que cuesta un esclavo de la época, y ponte de mi lado. Claro, como buen Judas pidió a Dios en quien creía a ratos que se pusiera de su lado. Hombre, esto es un traidor completamente. Claro, esto no se hace. No se hace a menos que uno tenga la mentalidad de Judas, que tenga en su mente la divisa de Judas. Es decir, yo quiero mucho a mis amigos, pero quiero más a mis intereses. E invisto a mis intereses con la idea de verdad, con la imagen de verdad, y de esta manera legitimo la traición, ¿no? Como yo soy más amigo de la verdad que de Platón, a Platón que le den por ahí y yo me quedo con la verdad. Era para decir a esta gente, pero es que la verdad no sabe ni quién eres. Y además la verdad y tú no tenéis nada que ver. Eso es una apelación, eso es un salto en el vacío, eso es una autoatribución hipermeritoria o megalómana, moralmente hablando, o sapiencialmente hablando, detrás de la cual no hay absolutamente nada. Eso de invocar a la verdad y de que en nombre de la verdad yo le suelto 4 frescas a fulano, mengano y ciutano, eso es una completa tontería, vamos. Eso es un engreimiento, eso es un narcisismo cognoscitivo, eso es un narcisismo sapiencial, que era para decirle, pero tú sabes lo que es la verdad, cacho lechuga, que no tienes idea absolutamente de nada. O sea, invocan una frase que ya lo he dicho muchas veces, esto lo he comentado en numerosas ocasiones. Cada vez que Cervantes en el Quijote hace referencia a esta sentencia, a este aforismo, es decir, amigo, soy amigo de la verdad, pero más amigo de Platón, que es una falsa y equivocada traducción latina, se burla completamente de ella. Es decir, alguien que se proclama amigo de la verdad es que es un tonto nato, o sea, realmente es un tonto nato. Es como ser amigo de las nubes, o ser amigo de las montañas, o ser amigo de los anillos de Saturno. Eso es una apelación metafísica que implica evidentemente un salto en el vacío que no conduce a ninguna parte. Y este personaje, Balaguer, Joaquín Balaguer, pidió a Dios en quien creía a ratos que se pusiera de su lado. No, o se cree o no se cree en Dios, pero no se puede creer a ratos, porque eso lo que revela básicamente es la caradura de este personaje que se mueve por unos intereses absolutamente fraudulentos y capaz de traicionar a su madre, a su padre y a toda su familia 1000 veces, como Celestina a los suyos, o sea, realmente. Entonces, este personaje lo que hace es que, en lugar de impedir, de enfrentarse violentamente al régimen, de alguna manera es un catalizador, al cambio de régimen es un catalizador, propicia la vuelta a República Dominicana de la familia de Trujillo, de Ramfis, el hijo más sádico que tiene Trujillo,
y en realidad, como la propia novela describe y narra, cataliza un cambio que supone quizás un mal menor, pero que realmente es una lección magistral sobre cómo reorganizar un golpe de Estado. O sea, realmente. En realidad, esta reorganización del golpe de Estado no es más que la mejor demostración que pudo demostrar, valga la redundancia, la mejor exposición, la mejor demostración que pudo exhibir Joaquín Balaguer para hacerse compatible con la realidad. Es que si había alguna posibilidad de supervivencia y de preservación de las esperanzas hacia la democracia, tal vez fue las que gestionó Joaquín Balaguer. Sin un Joaquín Balaguer aquello hubiera terminado en una matanza tremenda, y en una represión del régimen durante algún tiempo más. Fue lo que ocurrió, pero tal vez no durante tanto tiempo como si Joaquín Balaguer no lleva a cabo estas gestiones. Es decir, Joaquín Balaguer demuestra cómo reorganizar un golpe de Estado haciéndose compatible con la realidad. Lo de hacerse compatible con la realidad es absolutamente clave. Es absolutamente clave. Y esto es algo que la literatura nos enseña mejor que la vida, porque la vida no permite la posibilidad de ser ensayada. La literatura, sin embargo, permite la posibilidad de interpretar muchos ensayos vitales que se objetivan en textos literarios que si la gente conociera, si la gente leyera, tal vez viviría mejor. Tal vez viviría mejor. Superando esta frase de pidió a Dios, hoy día hay filósofos o gente que se declara filósofa y que dice que escribe libros sobre Dios. Claro, lo primero que hay que decirle a alguien que escribe un libro sobre Dios es: usted de Dios no sabe más que el horóscopo, porque de Dios nadie puede saber nada más que lo que sabe cualquier otra persona. Es decir, que exhibir una afirmación en virtud de la cual yo escribo un libro sobre Dios es lo mismo que decir que yo escribo un libro sobre el horóscopo o sobre Sagitario. Es decir, nadie sabe sobre Dios más de lo que puede saber cualquier otra persona, porque eso además implica retrotraernos a una filosofía de convicciones teológicas propia de otros tiempos. Es decir, exhibir conocimiento sobre Dios es simplemente declararse un sofista. Es la pura verdad. Pero claro, la filosofía, sobre todo la de hoy, sobre todo la filosofía de nuestro tiempo, la filosofía del siglo XXI, es en realidad un discurso completamente sofístico, que como he dicho muchas veces, se movía la filosofía en el pasado, en el terreno de la religión, hablando de dioses. En la edad contemporánea se mueve en el terreno de la política, hablando de ideologías. Y en el mundo actual, prácticamente en el siglo XXI, la filosofía es un discurso de autoayuda. Y de hecho, cuando se invoca la política, la religión y las emociones, se hace simplemente con fines de autoayuda, ni mucho menos. Entonces, claro, cuando a mí a veces alguien me hace una entrevista en la prensa y me dice Jesús Maestro filósofo, bueno, Jesús Maestro tiene de filósofo lo que un hipopótamo, ¿verdad?, tiene de cacatúa. Es decir, que filósofos somos todos, como decía Bueno, y poetas somos todos, como decía Octavio Paz, y taxistas somos todos, porque cualquiera que sepa conducir siempre ha llevado a una persona de un lugar a otro, pero eso no implica ni ser un buen conductor en el transporte público de personas, ni ser un buen poeta, ni ser un buen pensador. Claro, es que la gente se engaña a sí misma cuando habla de una manera realmente sorprendente. Pues este señor, Joaquín Balaguer, cree que es amigo de Dios, como hay gente que cree que es amiga de la verdad y cosas por el estilo. Que esa es básicamente la divisa del traidor, la divisa de Judas. El caso es que Joaquín Balaguer trata de dividir a la familia de Trujillo y trata de prometerle a la viuda, ya viuda de Trujillo, que gestione toda la fortuna de su marido, privando de ella a los hijos. De esta manera va dividiendo, digamos, al enemigo. Por supuesto, como la mujer de Trujillo es extremadamente avariciosa y es propio de los avariciosos incurrir en ingratitud, la avaricia y la ingratitud suelen viajar juntas, del mismo modo que la soberbia y el engreimiento y la envidia suelen también, estas tres facultades, esos tres impulsos suelen también viajar juntos. A la viuda de Trujillo, Joaquín Balaguer la seduce por el camino de la avaricia, es decir, vamos a gestionar las cosas para que todo el dinero de su marido pase a sus manos y no a sus hijos, porque sus hijos lo pueden dilapidar. Ella naturalmente acepta esto, de forma que viene de alguna manera a sentir que podría abandonar el país llevándose todo el dinero. De esta manera quedan los hijos sin esa tesorería, ¿no? Por otro lado, fíjense ustedes, una nueva errata que uno descubre en la redacción de Vargas Llosa, cuando la gente dice, no, es que escribe un español muy correcto, pues fíjense otra condicional.
Si se cumplían las órdenes de Abbes García y ocurría algo irreparable, los marines estarían desembarcando en Ciudad Trujillo. Esto es inglés escrito en español, porque un condicional continuo, esto es ya la host. Esto es ya la de órdago. Si se cumplían las órdenes de Abbes García y ocurría algo irreparable, aquí han puesto coma entre la prótasis y la apódosis, los marines estarían desembarcando en Ciudad. Los marines desembarcarían. Esto sería un condicional simple, pero no un condicional continuo. Estarían desembarcando. Vamos, esto es un anglicismo de la host para arriba. Esto es un anglicismo de la host para arriba. Tremendo, vamos. Entonces, claro, cuando alguien dice, bueno, es que hablamos español y cuidamos el español y no se queda el español, pero escribiendo así no se cuida el español, esto te lo lee Quevedo y se muere de un infarto, o sea, realmente. Entonces, mucho cuidado con idolatrar a grandes escritores que luego resulta que usan palabras españolas con sintaxis inglesa, porque esto se llama dislexia, en definitiva. Esto es una de las variantes de la dislexia, entonces mucho cuidado con esto. Ahora, claro, si ustedes quieren creer en los ángeles celestiales, pues allá ello. Entonces, bien, el procedimiento es el siguiente. Fíjense ustedes los términos de Joaquín Balaguer cuando se dirige al hijo de Trujillo, que ya ha regresado de su vida ociosa en París. Y le dice, el general Román, Pupo Román, el que es cómplice de los conjurados, pero los traiciona, porque no los apoya en el momento clave, el general Román estará tan afectado con lo del generalísimo que no controla sus nervios. Lo excusó el presidente. Felizmente, Ramfi se halla ya en camino, su presencia es imprescindible. Esto es lo que le dice, digamos, a la viuda para atraer su atención. Pero fíjense la estampa del obispo Reggi, de este obispo, que ha promovido la oposición contra Trujillo y ahora pues se encuentra bajo las consecuencias de los trujillistas, sobre todo de Abbes García, con su propia vida en peligro. Entonces comparece como un exeomo, esto lo hemos visto en otros pasajes, pero ahora se contrasta desde otra perspectiva, ante el presidente Balaguer. Y dice el texto, cito, el obispo Reggi debía haber pasado unas horas de espanto en manos de los calíes. Sí, pero es que hay mucha gente que en manos de los calíes no solo pasó horas de espanto, sino que fueron castrados, a los que se les arrancaron los ojos y los oídos, a los que se les hizo comer sus propios genitales después de la castración, a los que se les electrocutó hasta la muerte. Y este señor simplemente pasó horas de espanto. Entonces, noten la diferencia entre las torturas que sufren unas personas y las horas de espanto que sufren otras. Tenía el hábito desgarrado y embarrado. Este es un exeomo, es decir, parece un actor de Hollywood. Y unos surcos profundos hundían su cara demacrada. Es decir, un hombre como que ha sufrido mucho. Claro, yo no sé si ha picado carbón en la mina o ha pescado bacalao en Terranova, o simplemente ha pronunciado discursos desde su púlpito. Cada uno sabrá en lo que trabajó. Con una mueca de horror todavía gravitando en ella. Pues fíjense la mueca de horror que tienen aquellas personas torturadas en los términos que acabo de mencionar, y no es ni la mitad de lo que cuenta la novela, en manos del gran torturador de República Dominicana. Que estas cosas hayan ocurrido todavía después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en la segunda mitad del siglo XX, es para hacérselo mirar. Se mantenía erecto y silencioso, el obispo, no piense en otra cosa. Erecto y silencioso. Claro, mantenerse erecto y silencioso es con dignidad, ¿no? En fin, bueno, no tiene por qué estar cantando flamenco. Escuchó con dignidad las excusas y explicaciones del presidente de la República, es decir, le tiene que pedir perdón por lo que le hicieron, y hasta hizo un esfuerzo por sonreír al agradecerle sus gestiones para liberarlo. Y dice el tío, dice, perdónelo, señor presidente, porque no saben lo que hacen. Claro, yo no sé si esto es una parodia de Vargas Llosa, si es una parodia del propio obispo o si es un chiste literario. Pero vamos, la imitación de Cristo de Tomás de Kempis se queda corta en esta frase. En esto abrió la puerta y, metralleta en mano, sudoroso, la mirada bestializada por el miedo y la rabia, irrumpió en el despacho el general Román,
dando lugar a una escena que ya hemos comentado en vídeos anteriores. Pero nótese que, en fin, el papel de la Iglesia en estos contextos es enormemente ambiguo y enormemente sibilino, porque hace interpretaciones que, como la hermenéutica y el horóscopo, sirven para todo, porque básicamente están orientadas a sobrevivir. Cuando alguien no tiene principios, solo se mueve por consecuencias. Y el caso de este personaje, no hablo del personaje histórico real, de la persona histórica real, yo eso no lo examino, yo examino la literatura. El caso de este personaje literario, pues es evidentemente el caso de un cínico, como lo es también el presidente Joaquín Balaguer. Porque Balaguer, implicado en la conjura, actúa como si no tuviera nada que ver. Y el obispo, promoviendo el levantamiento contra Trujillo, actúa como si realmente no supiera nada de lo que ocurre y como si todo lo que ocurre fuera absolutamente ajeno a él. Cuando en realidad el obispo está en otro nivel, implicado en la conjura, del mismo modo que lo están los que acribillaron a balazos el coche de Trujillo, porque de alguna manera la Iglesia viene a decir que es legítimo asesinar a un tirano cuando el mandatario se comporta como tal, cuando se comporta como un tirano, que esto es lo que acredita Estrella Sadalá, uno de los personajes que intervienen precisamente en el magnicidio, en definitiva. El capítulo prosigue dando todos estos detalles, y fíjense cómo Joaquín Balaguer utiliza una retórica tan falsaria con la viuda de Trujillo y le dice: Doña María, usted es una mujer excepcionalmente fuerte, le dijo con afecto. Por eso me atrevo en momentos tan dolorosos a turbar su pena con un asunto que puede parecerle inoportuno, pero no lo es. Actúo guiado por la admiración y el cariño. Siéntese, por favor. Y ahí es cuando le suelta todo el rollo de que se quede con todo el dinero de su marido para privar de ello a los hijos y de esta manera tenerla a ella en el bolsillo mediante esta gestión económica. Es decir, y dice: la ingratitud de los pueblos está comprobada, le dice el tío, desde la traición de Judas a Cristo. Oiga, pero mire, Judas no es un pueblo, Judas es Judas. Pero vamos, o sea, no hay como tener labia. No hay como tener labia para hacerle creer a alguien lo que uno quiera. Esto es el arte de la sofística, el arte de la retórica, en la cual la filosofía en el siglo XXI se ha convertido casi totalmente, podríamos decir. Ya le digo, alguien que escribe un libro sobre Dios, haciendo creer a los demás que sabe más que los curas, que sabe más de los teólogos, sabe de Dios más que los teólogos, imagínense ustedes, ¿no? Con un libro de ocurrencias, básicamente. Evidentemente la viuda de Trujillo acepta todo esto porque por dinero uno lo acepta todo, en el caso de ser esta mujer como es, y le dice: por mi honor, doña María, afirmó el presidente tocándose el pecho. Tocándose el pecho, podía haberse tocado cualquier otra cosa porque el honor de este señor ya sabemos cuál es el poder del dinero. Y le dice ella: le ruego que ni siquiera a mis hijos hable usted de este asunto. Dijo muy bajo, como si temiera que ellos pudieran oírla, aunque uno estaba en París y ella estaba en Santo Domingo, ciudad Trujillo en aquel momento, por razones que sería largo de explicar. O sea, fíjense ustedes cómo el dinero seduce, el poderoso caballero es don dinero. La codicia era más fuerte en ella que cualquier otra pasión. La codicia era más fuerte en ella que cualquier otra pasión. Bien. El resto del capítulo prosigue en la misma tonalidad, con el mismo ritmo, en la misma tesitura, de tal manera que el golpe de Estado se reorganiza por parte de Balaguer para controlar una situación pensando en la democracia porque Balaguer sabe que el totalitarismo y la dictadura sin Trujillo no se puede mantener, y que la única forma de supervivencia es pactar con la realidad. Y pactar con la realidad significa pactar con los Estados Unidos, que son quienes gestionan en ese momento el cambio político, en definitiva. De tal manera que en este proceso cada uno ha hecho su papel, ha hecho su parte, y los ejecutores, los ajusticiadores, asesinos o héroes nacionales, según como se les quiera llamar, en diferentes estadios del proceso, que han privado de vida a Trujillo, que han matado a Trujillo, han hecho el papel más importante, realmente. Después de ahí, políticamente, es cuestión de ir organizando las piezas del Tetris, ¿no? Las piezas de ese rompecabezas, y desde luego el propio Balaguer va a gestionar todas estas cuestiones.
Políticamente interviene en todos estos asuntos, se juega la vida en numerosas conversaciones, sobre todo en las conversaciones que directamente tiene con Johnny Aves García, ese terrible torturador que es la persona que tiene el poder ejecutivo, junto con Ramfis, cuando Ramfis vuelve de Francia, de París, de su vida ociosa allí, y a partir de ese momento comienzan en República Dominicana a cambiar políticamente las cosas. Por un lado, la vía política se orienta hacia una articulación democrática, sobre todo después del discurso en la Organización Nacional de Naciones Unidas, en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas por parte de Balaguer, pero los trujillistas, en un núcleo capitaneado directamente por Ramfis Trujillo, y parcialmente por Johnny Aves, aunque luego es destinado a Japón, aunque nunca llegaría a ir como diplomático a Japón, pero es apartado del poder. La trayectoria posterior de Johnny Aves ya rebasa los planteamientos de la novela, la acción de la novela, forma parte de la historia, pero no de la literatura, de esta novela. Y durante ese periodo de transición, República Dominicana conoce momentos que realmente son incompatibles con la civilización, pero que tienen lugar en el seno de esa isla, de República Dominicana, la mitad oriental, la occidental es Haití. Los coloquios que tienen no se los voy a leer, deben leerlos ustedes en el capítulo correspondiente, en este capítulo 22, que ya les digo, a mi juicio es tal vez el más valioso de la novela, y yo creo que se podría prescindir de todos los capítulos excepto del 22. El 22 no, tiene un valor, no sé si literario, tiene el valor del que cuenta una historia, y una historia que cuenta básicamente lo que es el poder, las traiciones, las maldades, las agresiones, la violencia, lo que ha sido siempre la historia política de la humanidad. Es decir, el ser humano es un animal muy violento, muy gratuitamente violento, que hipoteca muchas de sus pasiones en nombre de la violencia por conseguir cosas que una vez conseguidas no valen para mucho, o valen durante muy poco tiempo, y al final todo vuelve de nuevo a ser como era. De tal manera que, insisto, si ustedes leen este capítulo tendrán una idea muy precisa de lo que es la novela, pero en realidad observarán que los que fueron trujillistas con Trujillo en el régimen trujillista fueron los que gestionaron plenamente la democracia como si hubieran sido demócratas de toda la vida, y lo que vinieron a decir es que fueron trujillistas porque no les quedó otro remedio. Bueno, hubo gente que no fue trujillista y pagó con su vida o con su exilio evitar ese único remedio invocado por otros. Pero fíjense, les leo un párrafo que refleja muy claramente cómo funciona el asunto. Dice, habían pasado apenas 5 semanas de la muerte del generalísimo, con G mayúscula, y los cambios eran considerables. Joaquín Balaguer no podía quejarse. En ese tiempo brevísimo, de presidente pelele, un don nadie, pasó a ser el auténtico jefe del Estado, cargo que reconocían tirios y troyanos, y sobre todo los Estados Unidos, que es lo que importa, el verdadero César, ¿no? Aunque reticentes al principio, cuando él explicó sus planes al nuevo cónsul, ahora tomaban más en serio su promesa de ir llevando a pocos al país hacia una democracia plena dentro del orden. Siempre aparece esto, una democracia plena dentro del orden. ¿Y cuál es una democracia plena fuera del orden? Sin permitir que se aprovecharan los comunistas. Madre mía, los comunistas, los animales malditos en aquel entonces. Cada 2 o 3 días tenía reuniones con el expeditivo John Canby Hill, un diplomático con corpachón de cowboy que hablaba sin irse por las ramas, a quien acabó de convencerle de que en esta etapa había que tener a Ramfis como aliado. En fin, lo que es la política, la organización del poder, la administración de la libertad. En definitiva, poco a poco fueron desplazando a los trujillistas que quedaban en el poder para hacer una transición hacia la democracia. Se reconoce que hay 2 implicados en el atentado de Trujillo, que fueron Antonio Imbert,
que todavía falleció en 2016 a los 95 años de edad, y Luis Amiama, que estaba protegido por uno de los ministros del gobierno de Joaquín Balaguer. Estaba en el domicilio de uno de esos ministros. Antonio Imbert estaba en el domicilio de unos diplomáticos italianos, de tal forma que el país sobrevivió como pudo a aquellas circunstancias absolutamente terribles, en horas tremendas de represión. Y noten, por ejemplo, la observación que se hace desde la ficción novelística a un hecho histórico, que fue el siguiente, leo: cuando el 2 de octubre de 1961, unos meses antes había muerto Trujillo, estos unos meses después, Trujillo muere el 30 de mayo. El 2 de octubre de 1961 anunció en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York que, cito entre comillas, en la República Dominicana está naciendo, nótese ya el presente continuo, nace, en lugar de decir en República Dominicana nace, dice en República Dominicana está naciendo, como si fuera un proceso interminable, ¿no? Nace una democracia auténtica. ¿Y cuál es la democracia no auténtica? Claro, estas intensificaciones, estos epítetos, estas pleonásticas construcciones, estas batologías resultan muy sospechosas. Y un nuevo estado de cosas. Reconoció ante el centenar de delegados que la dictadura de Trujillo había sido anacrónica. Bueno, pues él participó de ese anacronismo. ¿Cómo lo hace compatible con su presente? Una feroz conculcadora de libertades y derechos. Bien, este mismo señor que dice que la dictadura de Trujillo fue anacrónica y que destruyó y conculcó libertades y derechos, fue el mismo señor que escribía artículos bajo el título de Trujillo y Dios, y Trujillo es Dios. Ya les digo que hoy los filósofos escriben libros sobre Dios, para decir ocurrencias, que no sé cómo la gente puede leer eso verdaderamente, ¿no? Pues este escribía Trujillo y Dios. Entonces, el mismo que escribe un libro divinizando a Trujillo, ahora dice que la dictadura de Trujillo fue anacrónica y que fue enemiga de libertades. Claro, ustedes juzguen lo que hay aquí, ¿no? A los pocos días recibió una amarga carta de doña María Martínez desde París. La prestante dama, viuda de Trujillo, se quejaba de que el presidente hubiera trazado un cuadro injusto en la era de Trujillo sin acordarse de todas las cosas buenas que también hizo mi esposo y que usted mismo tanto le alabó a lo largo de 31 años. Pero no era María Martínez quien inquietaba al presidente, sino los hermanos Trujillo. Es decir, eso era ya toro pasado. O sea, ustedes fíjense la falta de ética, la falta de moral, la falta de lo que quieran, de este tipo de personajes que con tal, hablo de la literatura, la historia juzgue el historiador, yo hablo de textos literarios, este personaje literario que traiciona a quien haya que traicionar con tal de preservar su poder. O sea, ¿qué tiene el poder que tanto seduce a la gente? No lo sé, pero la gente se mata por cargos administrativos, por cargos de gestión, por cargos políticos y se olvida de que lo verdaderamente valioso en este mundo es el conocimiento, un conocimiento que no se paga con dinero, un conocimiento que la gente idealiza también muchísimo, porque dice el conocimiento nos hace mejores. ¿Mejores para qué? ¿Mejores para quién? En definitiva, un padre de familia analfabeto puede educar a veces a sus hijos mucho mejor de lo que padres muy inteligentes o muy poderosos pueden educar a los suyos. Es decir, el conocimiento no nos hace necesariamente mejores si ese conocimiento en sí mismo y como tal no está al servicio de una praxis que contribuya a mejorar todo aquello que rodea al sabio. Es decir, a la gente que sabe tanto y no utiliza sus conocimientos absolutamente para nada bueno, pues es lo mismo que si no supiera nada. Es decir, la idealización del conocimiento, la idolatría del saber, en muchos casos no es más que un narcisismo muy estúpido, como son todos los narcisismos, dicho sea de paso, ¿no? Poco a poco va desplazando a los trujillistas y Joaquín Balaguer se queda con el poder absolutamente de todo. Pero fíjense en las cuestiones del comercio, la democracia y las dictaduras. Fíjense cómo se cita aquí en un momento dado en el texto: la familia de Trujillo no había transferido al extranjero tantas divisas como el presidente temía. Doña María, 12 millones de dólares de 1961, imagínense ustedes. Angelita, 13, Radamés, 17 y hasta ahora Ramfis unos 22, lo que sumaba 64 millones de dólares que salieron de República Dominicana, según el texto literario, los datos históricos los tendrán quien los tenga.
Es decir, podría haber sido peor. Es decir, esa familia deja al país desposeído de 64 millones de dólares. Esta es la herencia de Bolívar. Esta es la herencia de... ¿A dónde se fueron esos millones de dólares? Pues a bancos de potencias extranjeras, indudablemente. Pero las reservas se iban a extinguir dentro de poco y ya no se podía pagar ni a soldados, ni a maestros, ni a empleados públicos. Bien, luego se inyecta dinero, pero el dinero hay que de nuevo pagarlo, de tal manera que Hispanoamérica es una hipoteca perpetua desde Bolívar. O sea, la deuda externa de Hispanoamérica desde Bolívar, díganme ustedes cuándo se ha saldado. Pues los bancos extranjeros sabrán. En definitiva, se hace de esta manera la transición hacia la democracia, unas élites económicas y financieras sustituyen a otras y, como diría la canción de Julio Iglesias, la vida sigue igual, en definitiva. Se habla constantemente de Judas en este capítulo. Es el capítulo donde más veces se menciona a esta figura de Judas, a la que yo he dedicado un cuento, una bagatela literaria, un cuento que se titula La divisa de Judas, lo tienen en Amazon. Y me ha hecho pensar muchas veces este capítulo en ese cuento, que yo lo había escrito antes de leer este capítulo, pero bueno, Judas es universal, es el hombre de las mil caras, en definitiva. Y cuando tienen un encuentro los últimos trujillistas con el propio Joaquín Balaguer, desde su despacho se divisa la flota norteamericana que está en las costas de República Dominicana, dispuesta a intervenir en el caso de que al presidente Balaguer se le pueda destituir violentamente del ejercicio de sus funciones, ya teóricamente al menos democráticas. De tal manera que con palabras muy correctas y muy adecuadas disuade a los trujillistas de seguir porfiando en una dirección política que va en contra de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, es decir, va en contra del orden operatorio que tienen delante. Entonces, fíjense ustedes cómo se negocia esto. A partir de ese momento todo consistió en una aburrida negociación crematística. Negociación crematística es dinero, que confirmó el presidente en su despacho por las gentes ávidas de dinero. Era algo que él no había codiciado jamás. Sobre todo cuando el dinero no es suyo. Claro, cuando uno dispone del dinero ajeno con toda libertad del mundo, puede entregar el que quiera. Transó al fin por unas sumas que le parecieron razonables, dadas la paz y la seguridad que ganaba con ello la República. Es decir, compra la paz con dinero. La paz siempre se compra con dinero cuando no se tiene fuerza. El dinero reemplaza la fuerza física o reemplaza el crimen, y casi es mejor así, ¿no? Dio orden al Banco Central de República Dominicana de que se entregaran 2 millones de dólares a cada uno de los hermanos de Trujillo y de que se cambiaran en divisas los 11 millones de pesos que tenían, parte en cajas de zapatos y el resto depositado en bancos de la capital. O sea, de las cajas de zapatos a los bancos, imagínense ustedes. Para estar seguros de que el acuerdo se respetaría, Petain y Héctor exigieron que lo refrendara el cónsul norteamericano. Calvin Hill compareció de inmediato, encantado de que las cosas se arreglaran con buena voluntad. Ahora resulta que al dinero se le llama buena voluntad, a la corrupción se le llama buena voluntad, a la negociación se le llama buena voluntad, y sin derramamiento de sangre. Y claro, aquí hay opiniones para todos los gustos. Se dirán, hombre, es mejor así. Hombre, pues claro que es mejor así, indudablemente, porque es preferible la corrupción económica a la corrupción del crimen organizado. Vale más que con dinero se eviten muertes. Pero claro, estamos en un terreno en el que un crimen por otro, es decir, un acto delictivo, el soborno, por otro acto delictivo mucho más grave, que es el asesinato. Pero claro, evidentemente esta es una negociación con armas sobre la mesa. Es decir, si ustedes no me dan dinero, yo provoco un golpe de Estado. Entonces, para que usted no provoque el golpe de Estado, le damos un dinero y usted se va, ¿no? Y a eso lo llaman que las cosas se arreglen con buena voluntad. Bueno, imagínense ustedes. Así estamos negociando. De tal manera que así termina el capítulo 22 de la fiesta del chivo,
donde se demuestra que los traidores pueden sobrevivir mucho mejor que las gentes honradas, y donde se demuestra también que el dinero resuelve con frecuencia casi todos los problemas en los que la política nos mete sin prever las terribles consecuencias. A mi juicio, el capítulo 22 es el más interesante de la fiesta del chivo. No es tampoco un capítulo de una gran riqueza literaria, pero si ustedes quieren leer la novela reduciendo tiempo y espacio, lean el capítulo 22. Los demás prácticamente sobran. El capítulo 21 es el menos valioso, por eso en esta sesión hemos prescindido de él. Nos queda una última sesión, donde hablaremos conjuntamente de los capítulos 23 y 24, que tampoco tienen mayor riqueza literaria, ni desde el punto de vista de lo que la literatura es, mayor interés.